The Legend of Zelda. Un clásico amado por los gamers de todo el mundo. Una historia tan confusa como puede ser, que ha sido pasada de generación a generación. Con el nuevo lanzamiento de Skyward Sword HD a Nintendo Switch y la futura llegada de Breath of the Wild 2, en Halo Gamer creemos que no hay mejor momento para recordar la historia de esta icónica saga. Y para nuestro deleite, esta historia la vamos a dividir en dos partes, así que no se pierdan la segunda parte de este video la próxima semana. Ahora, sin más preámbulos, yo soy Chucky y bienvenidos a Recap en Halo Gamer. Nuestra historia comienza en 1986 en los cartuchos del NES o Famicom en Japón. Las visionarias mentes de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka se unificaron para desarrollar un videojuego con una premisa básica. Un juego de acción y aventura enfocado en un personaje llamado Link, que debe enfrentarse a distintas amenazas para ayudar a la princesa Zelda a derrotar a Ganondorf y salvar así al reino de Hyrule. Lo característico del juego fue su acercamiento hacia los acertijos dentro de distintos calabozos que hoy en día se han convertido en la firma personal de la saga. El juego tenía un tinte medieval, una cámara de perspectiva aérea y un mundo muy extenso en el que podías explorar, además de un sistema de recolección de objetos y herramientas que te ayudarían a lo largo de tu aventura. Este juego fue un éxito masivo y logró posicionarse como uno de los juegos de Nintendo más vendidos a nivel internacional. Con tan solo un año de distancia del lanzamiento del título original e inspirado por el éxito del primer juego, Nintendo lanzó la secuela de The Legend of Zelda conocido como The Adventure of Link. Contrario al juego anterior, esta entrega le dio un giro completo a la saga y se alejó de todo lo que había hecho excelente al primer juego. Dentro de estas modificaciones podemos señalar el cambio de la perspectiva de la cámara a una lateral al estilo de Metroid o Mario Bros. Un sistema de experiencia, habilidades mágicas y una necesidad de interactuar con NPCs alrededor del mapa. A pesar de estos cambios y la decepción de muchos fanáticos del primer juego, aún se sentía un poco de la esencia de Zelda. La cámara de vista aérea, aunque fue removida del gameplay principal, aún aparecía en el traslado de un lugar a otro. The Adventure of Link tenía un aire más a un RPG de la época que a Zelda, y el progreso en la historia consistía en superar distintos palacios, como funcionaba Mario Bros. A pesar de los cambios radicales, hubo elementos que llegaron para quedarse en la saga a través de este juego, como el incremento de corazoncitos conforme cumpla ciertos retos y la convivencia con NPCs que vivimos en entregas más modernas. Para 1991 llegaba una nueva generación de consolas al mundo y en la era conocida como la edad de oro de la guerra de consolas entre Nintendo y Sega, la carta más fuerte de Nintendo vendría en forma de un nuevo Zelda para el SNES. A Link to the Past retoma las características originales del primer Zelda, agrega componentes bien valorados de Zelda 2 y añade elementos innovadores como la adquisición de flechas y bombas como objetos individuales. Link ahora tiene un movimiento más versátil, se puede mover rápido con power-ups y ahora se mueve en diagonal. Los ataques son más amplios por los ataques laterales y horizontales, se introduce el gancho, el ataque giratorio, la flauta, las botas de Pegaso y uno de los personajes más importantes de la saga, la Master Sword. En términos de narrativa, la historia de Link to the Past presenta mundos paralelos como el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, elementos que revisitaríamos en futuras sagas, además de iniciar con esta narrativa de las diferentes líneas temporales que convierten a la saga en una de las más difíciles de comprender. Nos trasladamos a las consolas portátiles y hablaremos de nuestra favorita, el Game Boy. A pesar de que ahora tenemos este juego como port para Nintendo Switch, la versión de Game Boy no reflejaba fallas en aquel entonces. Link's Awakening recibió la aclamación de la crítica a pesar de ser el primer juego que no presentaba Hyrule como locación. No aparece Zelda y ni se menciona a la Trifuerza. El argumento iba así: Link fue arrastrado por una corriente hasta la isla de Koholint, en donde tendrá que reunir 8 instrumentos musicales que despertarán a Pez del Viento, una criatura misteriosa que descansa en la isla. Si Link no hace esto, se quedará atrapado en la isla para siempre. Con esta trama divertida, el juego logra adaptar de manera perfecta la esencia de Zelda a la modalidad portátil, aunque con las complicaciones de la cantidad reducida de botones que la consola tenía. El juego además introdujo misiones secundarias y contiene rompecabezas de scroll lateral como los que vimos en Zelda 2.
Dados los orígenes tan exitosos de la saga, nunca hubiera pasado por la cabeza de los gamers de que no habíamos visto lo mejor de Zelda. La segunda etapa revolucionaria de esta saga vendría envuelta en un simple cartucho de Nintendo 64. Ocarina of Time incluso sería el primer juego de Zelda que muchos de nosotros jugaríamos. Ocarina of Time introduciría la primera adaptación al 3D de The Legend of Zelda, lo que según Miyamoto no fue una tarea sencilla. Con una cámara en tercera persona, vemos a un Link chiquito siendo escogido por el gran árbol Deku para salvar al reino de Hyrule de las manos de Ganondorf. Ocarina of Time poseía un mundo extenso y por demás bellísimo para la época. Una jugabilidad interesante, coleccionables, NPCs memorables como Saria, las Gerudo y Navi, los poderes mágicos de la ocarina, la habilidad de cabalgar con Epona y una variedad de rompecabezas dentro de templos. Pinche templo del agua. Componen al Zelda que marcó la infancia de muchos gamers actuales. Como dato interesante, este juego se desarrolló en simultáneo con Mario 64, ambos revolucionarios en sus respectivos géneros y muy respetados dentro de sus sagas. Este juego es debatiblemente el mejor juego de la saga, y por lo mismo ha atravesado varios remasters y una versión expandida conocida como Master Quest. Con el fin de reforzar al Nintendo 64 y extender su periodo de vida para la llegada del GameCube, Nintendo se vio en la necesidad de replicar lo que hizo con Ocarina of Time. En esta ocasión, la historia se desarrolla en Termina, una versión alternativa de Hyrule. Un personaje llamado Skull Kid se roba la máscara de Majora y bajo los efectos del uso de la máscara amenaza a los ciudadanos y desea destruir el mundo, aventándole la luna en 72 horas, el tiempo en el que se desarrolla toda la historia. Link, nuestro elfo genérico favorito, vuelve a viajar por el tiempo para entrar a un bucle entre estas 72 horas y evitar el cataclismo. Aunque el juego es similar a Ocarina of Time en jugabilidad, Majora's ofrece distintos power-ups a través del uso de máscaras, como la máscara Deku que permitía a Link convertirse en un birdo que dispara semillas por la boca. La mayor diferencia entre Ocarina y Majora's está en la profundidad de la historia. Majora's es considerado como uno de los juegos más oscuros de Zelda, y no solo por la lunita fea. Este juego es otro que figura en los debatiblemente mejores de la saga. Luego del éxito de Link's Awakening, Nintendo quiso volver a adaptar a Zelda a la modalidad portátil, con la intención de crear 3 juegos independientes interconectados entre sí. La serie Oracle vio la luz del día en 2 juegos lanzados simultáneamente. Seasons empieza cuando Link siente el llamado de la Trifuerza, que se encuentra en el interior del castillo de Hyrule. Link se acerca y es teletransportado a un bosque oscuro donde se encuentra un grupo de viajeros liderados por una bailarina llamada Din. La locación de esta historia es Holodrum, y el villano principal es Onox, el oráculo de las estaciones. La jugabilidad es idéntica a Link's Awakening. Lo bonito de este título es el cambio de paisajes conforme cambian las temporadas entre invierno, verano, otoño y primavera. En este juego también podemos ver nuevas armas y objetos como la tirachinas y los guantes magnéticos, además del cetro de las estaciones que permite a Link cambiar de estaciones y afectar sus proximidades. Siguiendo la línea de la saga Oracle, este fue el otro juego lanzado en simultáneo con Seasons. El inicio de Ages es igual al de Seasons, con la diferencia de que el lugar al que es transportado es un bosque llamado Labrina. Link debe ayudar a Impa en lugar de Din y debe detener a Veran, la hechicera de las sombras que posee a Nayru y lo convierte en el oráculo de los tiempos. En lugar de alterarse las temporadas como en el juego anterior, este oráculo altera los tiempos de Labrina, creando un constante viaje entre el pasado y el presente. El juego es igual a Seasons, pero modifica algunos elementos. En lugar de las tirachinas y los guantes magnéticos, tenemos el lanzasemillas y el gancho largo. También como reemplazo al cetro de las estaciones, tenemos el arpa de los tiempos que ayudan a Link a viajar al pasado o al presente. Aunque los juegos no tienen un orden específico, existe una unión secreta en sus finales que requiere de un código secreto que encontrarás al completar alguno de los juegos. La fiebre de los Zeldas portátiles no concluyó con los Oracles. La llegada del Game Boy Advance trajo consigo un nuevo Zelda que tendría como enfoque un modo multijugador, aunque en su edición de aniversario se agregó un modo de un solo jugador. Four Swords te da la capacidad de controlar hasta 4 Links simultáneamente, quienes tendrán que trabajar juntos para derrotar al malvado mago Bati que acaba de capturar a Zelda. El juego se divide en niveles y subniveles y además está conectado en muchos sentidos con A Link to the Past, en términos de desbloqueables, técnicas, jugabilidad y en un sentido hasta en historia.
Incluso la primera versión de Four Swords venía incluida con la reedición de A Link to the Past para Game Boy Advance. Como es costumbre, la saga evoluciona conforme a la industria que en algún sentido todavía seguía liderada por Nintendo, aunque Sony y Sega le estaban peleando duro. El GameCube llegó a nuestras manos y eso implicó un nuevo Zelda, pero lo que recibimos no fue exactamente lo que esperamos. Con un diseño más caricaturesco y con un Link distinto al que conocíamos, la historia de Wind Waker se desarrolla en el canon de Ocarina of Time, 100 años después de los acontecimientos de dicho juego. El villano volvió a ser Ganondorf y el foco principal fue la Trifuerza. La historia tenía una temática más aproximada a piratas que a caballeros medievales. Los controles básicos y muchas mecánicas mantenían el aspecto básico de Ocarina y Majora's, pero se agregaron elementos de control de aire y navegación en barco. Pese al escepticismo de algunos, el juego logró ser un éxito y una entrega sólida de Zelda. Nintendo quiso desarrollar dos Zeldas para GameCube y el segundo juego publicado vino en una revisita a Four Swords. El GameCube facilitaba las características del multijugador del Game Boy y parecía oportuno intentar una secuela del único multijugador de Zelda. Los 4 Links vuelven a su aparición estelar para ser controlados por un jugador y enfrentarse nuevamente a Vaati, quien fue liberado por un altercado con un Link oscuro. Además del modo historia, este juego agrega un modo de batalla entre 4 jugadores, lo que le añade un toque mucho más interesante y fresco de lo que habíamos visto en las entregas anteriores. Con un punteo de 86 sobre 100 en Metacritic, la innovación de este título fue bastante positiva. Con esto concluimos la primera mitad de la saga y créanme que me disfruté bastante el hacer este video, casi tanto como cuando los jugué. Zelda ha perdurado a lo largo de los años y simplemente no puede evitar hacernos felices. Recuerden que la próxima semana tendremos la segunda mitad de la saga. No olviden compartir este video y de seguir a Alowate y todo su contenido. Yo soy Chucky y esto fue Recap en Alo Gamer. Hasta la próxima.